Entonces, estamos en esta preciosa carta, primera carta a los Corintios. Como ya mencionábamos, vamos a estar viendo de repente algunas pausas, ¿no?, con los profetas y darnos cuenta cómo de repente cosas que se le dicen a la iglesia son problemas que también uno de repente podía llegar a encontrar también en el pueblo de Israel. Problemas en el corazón del hombre, porque siempre ha sido ese el problema, el corazón del hombre, un corazón que se rebela contra Dios. Entonces, vamos a leer los primeros 3 versículos de la carta y vamos a irle introduciendo a medida que avanzamos en estos 3 primeros versículos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 1 al 3, que dice de la siguiente manera: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, de esta forma empieza la carta, lo que se conoce como una salutación o un saludo. Es la estructura normal que vamos a encontrar en muchas de las cartas. Vamos a ver de que hay un saludo, posteriormente hay algunas palabras de ánimo, de bendición, de buenos deseos a los que están recibiendo la carta. Eso no lo vamos a ver tanto en Gálatas. En Gálatas va duro y al cuello. Pero bueno, en el resto de las epístolas paulinas, por lo general vamos a ver esto, un saludo, y también en algunas de las generales vamos a ver este saludo de aquel que está escribiendo la carta. Primeramente vamos a dar un poco del contexto de la ciudad de los Corintios, ¿ok? Porque se llama Primera Carta de los Corintios porque, bueno, es una carta que está siendo enviada a los hermanos que se reúnen en Corinto, ¿no? Como que si de repente alguien nos escribiera una carta a nosotros, ¿no?, a los hermanos de Apaseo el Alto. Entonces, a los santos que están ahí en Apaseo. Entonces, esta ciudad, Corinto, es muy importante. Bueno, es importante también nosotros la ciudad en la que nos encontramos, ¿no? Las características de esta ciudad, de alguna manera, afectan la dinámica, ¿no?, de cómo nos relacionamos con la ciudad. Ahora, ¿qué podemos saber acerca de la ciudad de Corinto? Pérez Millos dice lo siguiente: según historiadores, la población era superior a la de Atenas, señalando las fuentes más fidedignas, unos 300,000 ciudadanos libres y 500,000 de esclavos. El crecimiento de la ciudad bajo el dominio romano hizo que se considerara en el siglo II como la mejor ciudad de Grecia. O sea, tiempo después, un siglo después de que Pablo escribiera esta carta, ya era entonces esta iglesia por algunos considerada la mejor ciudad de Grecia. Su ubicación estratégica, especialmente en cuanto a las actividades marítimas, hacía que la población itinerante, en ocasiones con muy poca estancia en la ciudad, como eran los marineros de las naves que llegaban a sus puertos, fuese también alta. Y bueno, es una ciudad portuaria, ¿no? De hecho, era una ciudad que queda en un estrecho chiquitito de unos cuantos kilómetros. Entonces algunos barcos, en vez de rodear toda Acaya, lo que hacían era que llegaban a Corinto, desembarcaban ahí y luego transportaban ahora sí que las cosas por un pequeño estrecho que había ahí para que pues, el barco no tuviera que hacer tanto viaje. Entonces esto hacía que la ciudad fuese una ciudad pues, con mucho dinero. De hecho, incluso en la actualidad, muchas ciudades que empiezan a enriquecerse es porque empieza a haber mucho comercio ahí, ¿no? Creo que es en la historia de algunas de las ciudades que tenemos a nuestros alrededores, que empieza a llegar la inversión, empieza a llegar el comercio y empiezan a crecer. Y no solamente eso, gente de otros lugares empiezan a trasladarse a esas ciudades porque dicen, bueno, ahí están las oportunidades. Y eso afecta. ¿Afecta cómo? Bueno, nosotros nos vamos a dar cuenta, es un fenómeno social interesante. No quiere decir de que solamente en estas ciudades haya preocupación por el dinero, porque en realidad en cualquier ciudad lo hay. Pero en las ciudades que son muy grandes nos vamos a dar cuenta de que muchos de los que llegan a mudarse a estas ciudades que están en alto crecimiento, pues por lo general suelen conformarse por una sociedad que va empezando a preocuparse cada vez más y más por el estatus.
Nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, incluso en nuestro país, en algunas ciudades grandes, no vamos a decir cuáles, porque va a sonar como que estamos haciendo juicio por ciudades, que no es así. El problema en cualquier lugar es el corazón del hombre. Pero empieza a haber cada vez más una preocupación por el estatus, por el dinero, por el nivel de educación. La sociedad te empieza a reconocer por eso, por el dinero, por tu estatus. Entonces, Corinto es una ciudad que empieza a crecer, a ser muy importante. Y de hecho podemos encontrar, aún en vestigios arqueológicos, cómo eso se vuelve algo muy importante para la gente de esta ciudad. La educación, el dinero, el estatus. Incluso hay algunas estatuas que se llegaron a encontrar de personajes que empezaron siendo esclavos y llegaron a ser incluso dirigentes importantes de la ciudad, mostrando de alguna manera cómo algo importante dentro de la ciudad era el crecimiento del estatus social. Y las personas que llegan a formar parte de esta iglesia, la iglesia a los Corintios, pues eran personas que habían llegado a conocer el Evangelio de Cristo Jesús, pero que ya venían de un trasfondo, ¿okay? Que ya vienen de un contexto. Y vamos a ver un poquito de esos detalles en la carta. No solamente eso, sino que algo que nos vamos a dar cuenta es de que era una ciudad muy inmoral. Cualquier ciudad es inmoral, pero cuando una ciudad se va enriqueciendo, no es que se vuelve más inmoral, sino que empiezan a abundar más los recursos para ejecutar dicha inmoralidad, ¿ok? Porque el hombre es malo en donde sea, ¿estamos de acuerdo? Pero empiezan a abundar más los recursos. De hecho, la ciudad se vuelve tan inmoral que incluso se llega a convertir Corinto en un calificativo. Por ejemplo, tal persona va a corintizar, habla de una cuestión de caer en inmoralidad. ¿Okay? Imagínense que así llamaran a las personas de cierta ciudad. Bueno, de repente se utilizan ciertas personas de ciertas ciudades para hacer ciertos juicios, ¿no? Pero bueno, en el caso de los corintios era como ya considerados como gente inmoral. Entonces, alguien que iba a corintizar, o una mujer corintia, por ejemplo, era una mujer inmoral. Entonces, la gente que es parte de esta iglesia, es parte de todo este contexto, de todo este trasfondo, una ciudad que va enriqueciéndose, que le da importancia a la educación, al estatus, muy inmoral. Y aquellos que van conociendo al Señor Jesús, pues básicamente tienen que ser pues este contraste en esta ciudad inmoral, pero muchos de ellos vamos a darnos cuenta que siguen luchando con el viejo hombre, e incluso en algunos casos nos vamos a dar cuenta que a algunos Pablo les va a llegar a cuestionar si verdaderamente han entendido la verdad. Pero bueno, eso en cuanto un poquito del contexto de la ciudad. Algo que es importante también saber es el contexto en el que se funda la iglesia. Versículo 1 decíamos que decía: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces, lo primero que vamos a ver es que Pablo se identifica. Versículo 1, Pablo se identifica, no se identifica solo, también identifica a otro hermano, Sóstenes. Él se identifica como un enviado. Esta palabra apóstol en realidad no es una palabra que solamente utiliza Pablo. De hecho, la encontramos ya prontamente en los evangelios. Si leyésemos, por ejemplo, Juan 13:16, dice de la siguiente manera. Jesús habla en Juan 13, dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado, esa es esa palabra, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Entonces, Pablo se identifica a sí mismo como alguien que ha sido enviado por el Señor. También le encontramos esta palabra en Hechos, dice: y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos. Pablo está obviamente en sus viajes misioneros y él es despedido por algunos hermanos, ¿no? Él ha predicado la palabra y está siendo despedido, dice, para volver a aquellos que los habían enviado. ¿Por qué? Porque él es un enviado. Él es un enviado de Jesús. En Hechos 9 dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Le habla a Bernabé. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Dios le habla a Bernabé para que le vaya a hablar a Pablo. Y le dice: ve a hablarle a este hombre. Imagínense. Es como que a nosotros nos digan: ve a hablarle a aquel sicario que está por allá.
¿Por qué ese sicario que tengo allá en la esquina o en aquella esquina? Porque van a decir, ¿por qué está diciendo allá? En cualquier lugar, ¿no? Ve, háblale a aquel sicario, el que sea. ¿Por qué ese sicario es un instrumento para mí? Yo voy a utilizar ese sicario. Porque Pablo era un asesino. Y Dios le está diciendo, a ver, ve a hablarle a él, porque él me es un instrumento escogido. Y va a decir el texto, perdón que ya me dio la vuelta, ahí está. Dice, me has escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, Pablo ha sido enviado ¿para qué? Para hablarle a gentiles, para hablarle a reyes, para hablarle a los hijos de Israel. Y de hecho es lo que vamos a ver en el resto del libro de Hechos, cómo él cuando iba a un lugar predicaba en las sinagogas, judíos, luego le predicaba a gentiles, y al final de Hechos incluso llega a estar en la casa de César. Incluso es lo que veíamos en Filipenses, como incluso algunos de la casa de César habían llegado a conocer del Señor. Entonces, mis hermanos, si nos toca hablarle a alguno, algún Pablo por ahí, pues confiemos en la gracia y la misericordia de Dios, que Él es el que hace a sicarios sus enviados para predicar la palabra. Luego dice, Hechos, pero levántate, le dice a Pablo, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. O sea, Dios le está diciendo a Pablo, yo te voy a librar, porque yo te estoy enviando. A quienes ahora te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y bueno, sí podemos ver muchos versículos a lo largo del Nuevo Testamento que hablan, por ejemplo, de cómo Pablo ha sido enviado. Pablo no es el único que ha sido enviado, los apóstoles fueron enviados, lo vimos en Juan, Jesús está hablando acerca de este concepto de ser un apóstol o un enviado. Pablo se presenta de esta manera. Así que, ¿por qué tenemos la primera carta a los Corintios? Bueno, porque Pablo fue enviado a predicar el Evangelio y en su segundo viaje misionero, eso lo vemos en el libro de Hechos, él llega a Corinto. Lo vemos en Hechos capítulo 18. Si tú te vas a Hechos capítulo 18, el versículo 1 va a decir, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. Después de haber ahí tenido incluso hasta un debate con filósofos, ahora va a llegar a Corinto. Y dice, y fue a Corinto. Entonces, es ahí donde él llega por primera vez a Corinto. Él va a predicar la palabra de Dios en Corinto y nos vamos a dar cuenta incluso que se va a quedar un cierto tiempo ahí enseñando, predicando. Y uno se imaginaría, tienes al apóstol Pablo, ¿no? Porque pues uno lo tiene acá, Pablo, ¿no? Entonces, Pablo se va a quedar mucho tiempo ahí. En pocos lugares se queda tanto tiempo como en Corinto. ¿Uno qué esperaría de la iglesia de Corinto? No, pues estos hermanos quedaron súper preparados, súper capacitados. Pero vamos a darnos cuenta que a pesar de que Pablo estuvo ahí todo el tiempo que estuvo, siguen habiendo situaciones en medio de la iglesia y creo que esto nos va a ayudar, o no es que nos va a ayudar, nos va a recordar, porque creo que ya nadie aquí piensa diferente, pero un poco de la realidad, como ya hemos dicho, del hombre y de que no hay época en la historia que no haya tenido sus desafíos, ¿no? Porque a veces uno suele romantizar mucho el pasado, ¿no? Entonces uno dice, no, pues es que en los tiempos de antes era así. O no, pues es que en los tiempos no era de tal manera. Pero vamos a darnos cuenta desde el principio la iglesia ya había problemas, ¿no? Desde un principio los hombres éramos un problema y donde se reúne gente va a haber problemas. Aún personas que han sido rescatadas van a seguir luchando con el viejo hombre. Y no solamente eso, también van a haber algunos que dicen ser y no son. Es una realidad. Y Dios va a mostrar eso con el tiempo. Entonces tenemos la iglesia surge en este primer viaje misionero. Y no solamente eso, sino que
nos vamos a dar cuenta que lo que tú tienes en tu Biblia como primera carta a los Corintios no es la primera carta a los Corintios, ¿ok? Es la primera carta que nosotros tenemos, que fue enviada a los Corintios, pero la que nosotros tenemos, pero en realidad ya han sido enviados, ya ha habido comunicación previa. Pablo y los demás apóstoles y las demás personas que están sirviendo al Señor están fundando iglesias, y no solamente están fundando iglesias, sino que las cartas son el medio por el cual ellos siguen teniendo comunicación con los hermanos. Y dentro de esa comunicación hay dudas, hay preguntas, y por eso está esta carta. Nos vamos a dar cuenta que a partir del capítulo 7, Pablo está respondiendo a preguntas que la iglesia le había expresado. Y eso se va a mostrar con un marcador que es peride en el original. Pero bueno, si nos vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice de la siguiente manera. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y uno dice, ¿por cuál carta? Pues por una carta que se escribió antes de primera carta a los Corintios, porque él se está comunicando con los hermanos en donde se han fundado las iglesias. Y a pesar de que él ya fundó, se han establecido líderes que siguen dándole seguimiento a las personas, pues hay dudas y preguntas. Y bueno, a veces a uno le pasa eso, ¿no? Uno tiene duda de algo y pues uno no sabe cómo, y pues uno dice, bueno, pues el hermano tal, yo lo llamo y sé que me puede dar una orientación. Eso pasa con la Biblia y en realidad en otras cosas también. Cuando tenemos dudas, le preguntamos a alguien que sabemos que nos puede orientar. Y bueno, la iglesia le está escribiendo a Pablo. Así que hay una carta, por lo menos una carta, antes de primera carta a los Corintios. Simplemente que esta es la que nosotros tenemos y que es canónica, ¿ok? No todo lo que Pablo escribe es canónico, ¿ok? Y es canónico lo que es inspirado por Dios. Eso lo hemos platicado un poquito en los cursos de discipulado. También vemos que la primera carta a los Corintios es escrita mientras Pablo está en Éfeso. O sea, él sigue ahí predicando la palabra. Dice capítulo 16, verso 8 de primera carta a los Corintios. Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces él está en Éfeso, él está en un lugar de Asia Menor, probablemente ya volviendo. Y bueno, se entera de las situaciones que están ocurriendo en Corinto y bueno, por eso escribe esta carta. Vamos a darnos cuenta incluso de que hay una segunda visita. Por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 16 dice, y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, porque en medio de la carta vamos a darnos cuenta que se menciona la necesidad de suplir una necesidad de los hermanos que están en Jerusalén. Y dice, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y bueno, sigue predicando la palabra y les dice a los corintios, en su momento yo voy a ir también de manera personal para atender algunas cosas. Así que tenemos que la iglesia es fundada en Hechos capítulo 18, tenemos de que hay una correspondencia antes de esta carta que nosotros estamos leyendo y vamos a darnos cuenta que hay una visita que Pablo va a hacer posteriormente para arreglar algunas de las situaciones que vamos a estar viendo a lo largo de esta carta. Esto es importante incluso para darnos cuenta que aún con todo lo que Pablo les va a decir en esta carta, pues siguen habiendo ahí unas situaciones. Por eso tenemos segunda carta a los Corintios. Se menciona en Hechos 19:21. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, porque Acaya está Corinto está entre Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Así que después de esta carta, Pablo los va a volver a visitar y bueno, nos vamos a dar cuenta que va a haber más correspondencia posterior. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. Así que esta situación con los Corintios va a continuar al punto de que pues ya a Pablo le está afectando emocionalmente de forma profunda.
Les escribí con muchas lágrimas. O sea, porque al ver la situación en la que se encuentran, pues él se ve afectado. Como hay gente que lo está atacando a él como apóstol, pero no lo está atacando por cuestión de pecado de Pablo, ¿no? O sea, porque imagínense que Pablo que hayan confrontado a Pablo con que ha pecado y, ay, ¿por qué me juzgan? No, no, no. Pablo no está llorando porque, ay, ¿por qué me juzgan? Porque no, no. Más bien le están levantando un falso, están cuestionando su apostolado. No es por una situación de pecado que hay algunos que están confrontando a Pablo, sino que más bien simplemente lo están menospreciando como apóstol y entre otras cosas. Y bueno, otras situaciones ahí de pecado dentro de la iglesia que están afectando emocionalmente a Pablo. No para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces él les escribe entre primera carta a los Corintios y segunda carta a los Corintios, porque esto dice en segunda carta. Entonces en la primera carta, pues él se comunica con ellos, les dice que posteriormente los va a visitar. Entre lo que tenemos nosotros como la primera y segunda carta a los Corintios, parece que hay otra correspondencia en donde la situación se ha vuelto tal que pues Pablo dice, pues les escribí con muchas lágrimas para que sepan cuán grande amor tengo por ustedes. Porque no es porque hay una situación ahí con Pablo, él dice, pues ya los odio y no los vuelvo a ver, ¿no? Ahí seguimos trabajando. Y dice, y bueno, teniendo esto en consideración, simplemente como información general tendríamos que primera carta a los Corintios es por lo menos la segunda carta. Hay una tercera carta a los Corintios y lo que nosotros tenemos como segunda carta a los Corintios sería por lo menos la cuarta carta. ¿Ok? O sea, eso también es importante tenerlo en consideración porque de repente hay ciertas preguntas que aparecen en primera carta a los Corintios que uno dice, pero ¿por qué están preguntando de esto? ¿No? ¿Por qué están hablando de esto? Bueno, es que hay un contexto previo de situaciones que ya se vienen tratando, pero que nosotros no tenemos por escrito, ¿no? Que es específicamente lo que preguntaron. Pero Pablo está respondiendo a alguna de esas dudas y preguntas que están habiendo y situaciones que hay entre una carta y la otra. No solamente Pablo se menciona a sí mismo como enviado, sino que también menciona a un personaje, Sóstenes. El principal, muy probablemente es el principal de la sinagoga en Corinto. Lo tenemos en el capítulo 18, verso 17. Entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces, dentro de esa visita en donde Pablo llega a predicarle a los corintios, pues vamos a darnos cuenta que este principal llega a conocer el Evangelio, le resplandece la luz del Evangelio a tal punto de que pues es golpeado. Y no solamente es golpeado, sino de que incluso va a permanecer, porque cuando se escribe esta carta, pues Sóstenes está ahí y es mencionado en la carta. Algunos proponen de que probablemente él fue el escriba de esta carta, otros que simplemente él estaba ahí y se menciona como de, bueno, Sóstenes es testigo de lo que estamos hablando. Pero tenemos a este personaje Sóstenes, que es de los primeros frutos en Corinto. Una persona que cuando escucha el Evangelio de Cristo está dispuesto inmediatamente a sobrellevar lo que tenga que sobrellevar por el mensaje del Señor. Y este es el enviado que se presenta a los corintios. Los corintios deben de traer a la memoria todas estas cosas cuando Pablo dice esta salutación. Ellos saben quién es Pablo, ellos saben todo el tiempo que Pablo estuvo ahí, las cosas que tuvieron que pasar para que ahora ellos estén viviendo en esa dinámica de iglesia, porque en algún momento se les predicó el Evangelio. Y dentro de esa salutación, ahora Pablo pasa a decir a la iglesia de Dios que está en Corinto, porque la iglesia de Dios está en distintas partes del mundo, pero él se está dirigiendo a esta iglesia que está en Corinto, esta iglesia local, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. No es algo pretencioso decir que somos santos, porque la Escritura así nos llama.
Así nos llama porque es lo que ahora somos en Cristo. Somos santos, hemos sido apartados, somos hijos de Dios. Y justamente porque somos llamados a ser santos, Pablo les va a decir lo que les va a decir en el resto de la carta, porque tenemos que vivir congruente con dicha identidad. Entonces, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, o sea, Señor de los que en cualquier otro lugar, en Querétaro, en Apaseo, Estados Unidos, Nicaragua, Venezuela, Señor de todos esos que se congregan, y dice, y nuestro, nosotros los que estamos aquí, los que nos reunimos aquí, los que estamos aquí para predicar, para hacer luz, para hacer sal en este lugar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué les escribió Pablo esta carta, no? ¿Les escribió simplemente porque está manteniendo la comunicación? Sí, está manteniendo la comunicación, pero al parecer él ha sido avisado de una situación. Como en cualquier iglesia hay situaciones, como cualquier persona tiene situaciones. Vamos a darnos cuenta de que Pablo va a tratar con diversos temas y vamos a tratar de mencionar un par de temas que de alguna manera engloban al resto. ¿Ok? Dice, al parecer Pablo era informado de cómo la iglesia se estaba desarrollando. Por ejemplo, si leemos el capítulo 4, verso 17, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Así que no solamente llegó la carta, sino que llegó también Timoteo. Sabemos que es alguien, se mencionó en Filipenses, lo encontramos en otras partes del Nuevo Testamento, Timoteo, alguien relativamente joven que está sirviendo al Señor y Pablo lo envía ahí para ver cómo está la situación, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Imagínate ahí cómo habrá reaccionado ahí algún celoso a lo mejor. Ay, mira, le llama a Timoteo el amado y ¿por qué al resto no? Bueno, no hay problema, ahí le pone, ¿no? Mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. No es que les va a decir cosas nuevas, se los va a recordar, porque ellos ya deberían saberlo, ¿no? De la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y dice el capítulo 5, versículo 1, de cierto se oye, entonces algo ha oído Pablo, se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Se acuerdan lo que decíamos de una mujer corintia? Hablar de una mujer inmoral, pero no está hablando aquí de una mujer inmoral, está hablando en general de la inmoralidad que hay dentro de la iglesia. Y Pablo dice, pues los estoy escribiendo porque se oye. Imagínense, si Pablo está en Éfeso, a varios kilómetros, muchísimos kilómetros de distancia de Corinto, y dice, oye, por acá se oye, todo lo que están haciendo. Se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, en su momento hablaremos de esto, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, uno de los que está en la iglesia está teniendo relaciones con la mujer de su padre. Y al parecer a los corintios, pues ni se inmutan, ¿no? Y no es como que Pablo va a señalar el pecado y cuando señala el pecado, pues la respuesta correcta sea decir, ay, ¿por qué me juzgas? No, Pablo los va a cuestionar duramente con cuál se supone su identidad en Cristo. Así que hay situaciones y Pablo va a tratar esas situaciones. Capítulo 11, verso 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo, una vez más, Pablo ahí escucha situaciones de la iglesia, ¿no? Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. O sea, Pablo está oyendo cosas. Y Pablo va a oír cosas para entonces tratar la situación. No es como que Pablo oye cosas y la gente le dice, ay, ¿cómo andas oyendo esas cosas de nosotros? Andas en chisme, Pablo. No, pues si se oye, hay que atenderlas, porque es una cuestión de pecado. O sea, no es como, ay,
¿Por qué juzgas? Andas en chismes escuchando cosas. No. Esta situación de pecado y se tiene que tratar dentro de la iglesia. Y de manera más explícita encontramos como informantes dentro de la iglesia a los de Cloé. Entonces aquí se pone más tensa la situación. Simplemente para que nos hagamos un contexto de Pablo está oyendo tantas cosas. Y las cartas se leían delante de toda la iglesia. Así que hay alguien que está leyendo la carta de Pablo, todos están escuchando. Y Pablo diciendo, oye, oigo que ya está pasando esto, está pasando aquello, está pasando lo otro. ¿Qué se empieza a preguntar todo el mundo? ¿Quién le dijo, no? ¿Cómo sabe? ¿Quién fue el chismoso? O sea, eso, ¿cómo somos, no? O sea, dice capítulo 1, versículo 11, ¿no? Porque he sido informado acerca de vosotros. ¿Quién fue el informante? Hermanos míos, por los de Cloé. ¿Se imaginan toda la iglesia volteando a ver a los de Cloé? Bueno, no sé si es imaginación, pero los de Cloé, y todo el mundo está escuchando, los de Cloé me dijeron, que hay entre vosotros contiendas. Ay, ¿por qué les andan diciendo que nos andamos peleando, no? O sea, pues evidentemente se tiene que atender esa situación, porque es una situación de pecado y nos debería dar preocupación porque se atiendan las cosas de Dios. Y es que ese es el problema. Como occidentales tenemos una mentalidad muy individualista. Y tenemos una mentalidad de mis problemas son mis problemas. Y al otro, ¿qué le importa? Pero en Mateo 18 dice que si tu hermano peca, ve y repréndele. De hecho, en la Reina Valera 1960 dice si tu hermano peca contra ti, pero esa es una variante textual. Eso, tema para crítica textual, cuando lo veamos aquí o en algún otro momento. Pero probablemente en el original dice si tu hermano peca, ve y repréndele. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Si yo veo que mi hermano está pasando una necesidad y yo me hago el que no pasa nada, ¿qué dirían? ¿Que soy yo buen hermano? No es el deseo de que todo padre tiene que sus hermanos se ayuden entre sí, o sea, que sus hijos. O sea, por ejemplo, si yo tengo, me acuerdo mi papá, ¿no? Unas cosas que siempre nos decía de pequeños era, yo espero que cuando ustedes crezcan, ustedes se cuiden entre sí. Era algo que nos decían. Creo que es el deseo genuino de todo padre, ¿no? Que sus hermanos se ayuden entre sí. El detalle está en que en la Biblia, a veces ayudar es reprender. Y soy responsable de mis hermanos. Así que aunque pudiesen estar viendo ahí a los de Cloé, ¿no? De, oye, ¿qué pasa? Pues se tiene que atender la situación. Porque el pecado daña a la iglesia de Dios, a aquellos que han sido llamados como santos. Así se les ha llamado santos. Mis hermanos, hay mucho todavía, así que espero que no se duerman. Esta situación en Corinto, nos vamos a dar cuenta que es una situación incluso que va a perseverar en medio del tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros leemos a Clemente, en Primera de Clemente, nos vamos a dar cuenta que muchas décadas después, algunas de las cosas que se van a mencionar dentro de la iglesia como problemas son problemas que persistieron en el tiempo. Por ejemplo, dice 1 Clemente 47, dice, bueno, leo ahí unos versículos, dice, recoge la epístola, está hablándole Clemente, un padre de la iglesia, a esta misma iglesia, a Corinto, dice, recoge la epístola del bienaventurado apóstol Pablo, así les está diciendo Clemente a los corintios, que os escribió al principio de su predicación. Es una pregunta. Con verdadera inspiración os acuso acerca de sí mismo y de Cefas y Apolos, porque ya entonces os habíais hecho partidarios. O sea, un problema que hubo muchas décadas antes, los corintios lo seguían teniendo y Clemente les recuerda. ¿Se acuerdan lo que Pablo les había escrito? ¿Cómo ustedes tenían partidismos? Vamos a hablar de ello. Pero ese partidismo os hacía menos culpables porque erais partidarios de apóstoles de gran reputación y de un hombre aprobado por ellos. O sea, Clemente les va a decir, aunque estaban mal, estaban menos peor.
porque hasta se podría medio justificar, aunque siguen estando mal. Dice, pero ahora considerad quiénes son los que os han pervertido y han disminuido el respeto debido a vuestro famoso amor por los hermanos. Es un informe vergonzoso, les dice, amados, extremadamente vergonzoso e indigno de vuestra fornicación en Cristo, que por causa de una o dos personas, la firme y antigua iglesia de los Corintios está siendo desleal a los presbíteros. Una vez más, partidismos, divisiones. Esta noticia no solo nos ha llegado a nosotros, sino también a los que disienten de nosotros, de modo que con vuestra insensatez blasfemáis contra el nombre del Señor y además os creáis un peligro. Entonces, vemos de que uno de los problemas en esta iglesia, cosas de las que ya dijimos, Pablo está oyendo cosas, pero ¿qué está escuchando? Ya escuchamos que Pablo escuchó acerca de fornicación, de inmoralidad, pero un tema que va a por lo menos abarcar los primeros 4 capítulos, por lo menos los primeros 4 capítulos, es el partidismo. Y la pregunta es, ¿por qué se da el partidismo? Pues la misma carta nos va a mostrar cuál es el problema en el corazón, porque el partidismo, que va a ocupar los primeros capítulos de la carta, era algo que se veía en el exterior, ¿no? En la práctica. ¿Okay? Yo veo partidismo. Pero lo que yo hago en la práctica es el resultado de algo que está ¿en dónde? Pues aquí adentro. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hay aquí adentro? ¿Qué es lo que está provocando de que esta gente se comporte a como se comporta? Y no solamente eso. ¿Qué tiene que ver eso con lo que dijimos al principio del contexto de Corinto? ¿Dimos nada más datos culturales o afecta? Bueno, vamos a ver. El problema es el pecado, pero a veces el contexto afecta la expresión en cierto sentido de ese pecado, pero el problema en el corazón del hombre es el pecado. Ahora, habiendo visto todo esto, creo que sí nos podemos ver en la Escritura que no hay tal cosa como una época dorada del cristianismo, en el sentido de siempre ha habido problemas. Y a lo largo del tiempo, siempre ha habido hombres que han sido luz, hombres y mujeres me refiero, que Dios ha levantado y que por el poder de su Espíritu han sido luz en medio de tantas tinieblas. En el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, Dios levantó hombres y mujeres que fueron luz, sal. Así que no debemos pensar de que la vida de estos personajes es simplemente la vida de estos personajes porque ellos eran los apóstoles. Nosotros en el siglo XXI somos también llamados a ser ¿qué? A ser luz, a ser sal, a levantarnos cuando nadie se levanta, a ser heraldos del mensaje de Cristo, a hablar con verdad. Y siempre ha habido desafíos. A veces esos desafíos quedan registrados de forma diferente en la historia, pero siempre han habido. Y cuando vemos la situación en el corazón, pues bueno, hay unas palabritas ahí que se repiten a lo largo de toda la carta. Vamos a ver de que hay una palabra, es fisioo, aparece 7 veces a lo largo de todo el Nuevo Testamento. 7 veces. Y de esas 7 veces, 6 aparecen en primera carta a los Corintios. Así que es casi algo exclusivo de la situación en esta carta. O por lo menos que se menciona en esta carta, no que otras personas no pudieran tener el problema. Esa palabra a veces se traduce como arrogancia o como envanecimiento. Primera carta a los Corintios 4:6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo de mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis. ¿Que en nosotros aprendan qué? A no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, están envanecidos unos contra otros. 4:18 dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. O sea, ustedes se comportan porque de la forma en la que se comportan, porque no estoy ahí, pero Pablo va a ser ahí duro, pero aguántense que yo esté ahí a ver si siguen comportando como se comportan, ¿no? 4:19, verso siguiente, dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan
envanecidos. Capítulo 5, versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hablando del fornicario que leímos antes. ¿Cuál es el problema? Ellos están envanecidos. Capítulo 8, versículo 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Se dan cuenta otra vez esta palabra? Ahora, no está hablando de que están mal por conocer, ¿ok? Porque este versículo no está traducido como diciendo la ignorancia, el conocimiento envanece, pero la ignorancia edifica. No, no dice eso. Está hablando del conocimiento sin amor. Y ese conocimiento con amor, aquí ¿saben cómo se está mostrando también? En esta reprensión que se le está dando ¿a quién? A los corintios. Va a decir capítulo 13, versículo 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Entonces ellos están envanecidos. Porque ellos quieren ser algo que no son, o pretenden ser algo que no son, y todo lo que están haciendo muestra que han sido envanecidos. Ahora, ¿qué es lo que ellos quieren ser o cómo ellos se han percibido a sí mismos? Así que este problema de la autopercepción es algo que ya tenías. Bueno, al principio de la carta, Pablo les va a decir muchas veces de que ellos se creen sabios. 1:19 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. 1:19 dice, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Porque los corintios creían que ya que. Y por eso incluso, vamos a dar cuenta cómo está muy vinculado a muchas partes de la carta. Es como porque aquí va a hablar acerca del evangelio. Va a hablar de cómo él no predicó con sabiduría humana. Va a hablar de cómo él no mostró capacidad humana, sino que lo que hizo lo hizo en el poder del Espíritu. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios. Dice verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, ¿lo que el hombre tiene se compara con la sabiduría de Dios? No. 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sabios, poderosos, ni nobles. ¿Qué es lo que probablemente se buscaría en esta ciudad donde el estatus es la superación? Pablo les dice, ustedes no son eso. Y eso que busca esta ciudad, que es el estatus, el reconocimiento de los hombres, no es lo que Dios escogió. No es ni lo que Dios escogió, porque ustedes no son ni sabios, ni ricos, ni nobles, ni poderosos. No es lo que Dios escogió y no es lo que Dios utilizó para alcanzarlos a ustedes. Utilizó la locura de la predicación del evangelio. Y vamos a darnos cuenta que el contraste que Pablo va a hacer con los corintios es cómo los corintios están procediendo y más bien lo que es justamente lo que deberían ser en Cristo. Pero bueno, capítulo 3, verso 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, esa palabra que ahí tienes traducida como perito, es esa palabra también sabio. Puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahí mismo en el 3:18 dice, nadie os engañe a sí mismos. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Pablo le está diciendo esto a los corintios. Se creen sabios. De hecho, al principio les dice de que ellos han sido enriquecidos y tienen muchas cosas.
hablando de cuestiones incluso espirituales y etcétera. Entonces ellos han llegado a tener una concepción acerca de sí mismos pero más bien están actuando de forma contraria a lo que pretenden ser o de lo que se jactan. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él, o sea, Dios, prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos, verso 20, Él conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y luego les va a decir en el capítulo 6, para avergonzaros lo digo, pues que hay entre vosotros, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pablo les va a decir, miren, si ustedes son tan sabios como creen que son, realmente no tendrían estos problemas que tienen. Noten que todas estas situaciones lo único que evidencian es la falta de sabiduría que hay, aunque ustedes creen que son sabios. Por eso dice que se han envanecido. Por eso posteriormente Pablo va a hablar acerca del amor. Y va a decir de que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No porque lo que está diciendo es que la ignorancia edifica, sino porque el conocimiento debe ser aplicado ¿cómo? En amor. De que el conocimiento verdadero busca la edificación. El verdadero conocimiento de Dios busca la edificación. Y por eso, esos problemas que ellos tenían de envanecimiento, de arrogancia, se iban a evidenciar en esta falta de amor que había dentro de la iglesia. Había unos defraudando a otros, había algunos, por ejemplo, en la cena del Señor adelantándose para aborazarse y los otros no estaban comiendo, y cuando lo hacían, practicaban la cena del Señor, lo hacían sin una comprensión de lo que esto significaba. Muchos de los problemas que vamos a ver en la carta eran el producto del envanecimiento de estos corintios. Vemos inmadurez, por ejemplo, cuando dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Capítulo 14, verso 20. Capítulo 3, verso 3 dice, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, hemos hablado de esto antes, va a mencionarles las obras de la carne. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero cuando encontramos en Gálatas las obras de la carne, encontramos esto mismo que tenemos también en Corinto. Dice, sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y la respuesta es sí, o sea, no son sabios. Capítulo 6, verso 9 al 11, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y este es el detalle. Porque sí, a lo largo de toda la historia, pues ha habido situaciones dentro de las iglesias, ¿no? Inmadurez, envanecimiento, orgullo, entre otras cosas. Pero Pablo no simplemente va a decir, bueno, pues somos humanos y estamos en proceso. O sea, sí somos humanos y estamos en proceso. Pero ellos tienen el Espíritu de Dios. Y como tienen el Espíritu de Dios, Pablo les va a decir, no erréis, o sea, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, o sea, había algunos dentro de la iglesia que eran esto. Afeminados, algunos que se echaban con hombres, maledicientes, estafadores. Dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, que es la forma en la que les llama al principio. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu de nuestro Dios, o sea, ahora tienen el Espíritu ¿de quién? De Dios. O sea, Pablo no simplemente les va a decir, bueno, pues muchachos, pues somos humanos. Va a decir, hemos recibido el Espíritu de Dios. Y todos fallamos. Pero esto éramos. Y hemos sido lavados. Por eso Pablo va a hacer comentarios como el que tenemos en el capítulo 2, versos 14 al 15, que dice,
Pero el hombre natural, también se podría traducir como el hombre animal, pero bueno, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ok, ¿quiénes no entienden las cosas que son de Dios? Los naturales, los carnales, los que no han nacido, ¿qué? De nuevo. Entonces, mucho en el lenguaje va a ser, ok, están estos problemas, yo los escucho, muchachos? Ya me dijeron los de Chloe que... Muchachos, están estos problemas y esto está mal. Pero noten el lenguaje es intencional. ¿Quiénes son los que no entienden las cosas espirituales? Los no creyentes, los naturales. Así que si dentro de la iglesia hay espirituales, los espirituales deberían atender a la exhortación y a la amonestación si es que esta viene ¿de quién? De Dios. Entonces en eso se va a evidenciar quién es quién. Dice el texto, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, si los corintios verdaderamente son espirituales y sabios, los que realmente sean espirituales y sabios van a atender ¿a qué? A la amonestación. Y los que realmente no sean espirituales y no sean carnales, naturales, las cosas que son del Espíritu se les van a hacer locura. Así que Pablo los va a confrontar y los confronta con su identidad. ¿Realmente han entendido? Vamos a ver que hay un contraste que Pablo constantemente va a hacer entre él y los corintios. Pablo es muy duro, mis hermanos. Yo no sé si a muchos nos caería bien si lo conociésemos, pero vemos que en el capítulo 4, verso 8, le dice a los corintios, dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos. De hecho, Pablo está siendo sarcástico. Y eso lo vamos a ver un poquito mejor cuando lleguemos ahí. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Así como exaltándolos, ¿no? Y dice, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también junto con vosotros. Entonces, los corintios se sienten así, ¿no? Dice, ya están saciados, son ricos, reinan. Y Pablo va a hacer allí en el capítulo 4 un contraste entre cómo proceden ellos, que se creen sabios, y más bien cómo proceden los que verdaderamente han sido enviados por Dios. Pero eso más adelante, entonces, Pablo les habla de esta forma tan sarcástica. Bueno, sí, ustedes son ricos, ya reinan. Pero cuando Pablo habla de sí mismo, dice, y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, no busqué ser elocuente, ahí bien, atrapando. No fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Que lo importante era que se viera que detrás de todo estaba ¿quién? Estaba Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, porque ellos pretendían ser sabios. Y le dice, este mensaje por el cual ustedes han sido iluminados, no fue por lo que ustedes buscan, fue por el poder de Dios. Y busqué que no estuviese su confianza, su fe, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que Pablo se va a mostrar a sí mismo débil, aunque los corintios se sentían fuertes, completos, ricos, saciados. Pablo dice, no, yo cuando me presenté débil. Porque tienen que ver, no a mí, ni mis palabras, sino a Dios. Y luego el verso 3 de la introducción dice, entonces ya hemos visto, Pablo el enviado ha sido utilizado por Dios para fundar esta iglesia, ha sido avisado de la situación que hay en medio de la iglesia y ahora vemos cuál es el problema en el corazón de esta iglesia, el envanecimiento. Dice versículo 3, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. O sea, ¿qué es lo que Pablo les desea a esta iglesia?
la gracia y la paz. ¿Pero cuál paz? La paz que el mundo da, la paz que se logra por medio de alcanzar cierto estatus en la sociedad, cierto reconocimiento en medio de los hombres, cierto estatus. Por eso incluso había partidismos, ¿no? Yo soy de Pablo, ¿no? Como que a veces el identificarte con cierto grupo, como que algunos sienten que les da estatus, ¿no? Eso pasa mucho en política. Como que los amiguitos de quién eres y dependiendo de ese eres más o menos, ¿no? Pero bueno, Pablo les desea gracia y paz. Con todas estas cosas que esta iglesia les va a hacer a Pablo, porque lo van a lastimar a Pablo. Ahorita les desea gracia y paz y más adelante seguirá deseándoles gracia y paz. Porque eso es lo que nosotros debemos desearle a nuestros hermanos, a la iglesia de Dios. Que nuestros hermanos tengan la gracia que solamente Dios puede dar, la paz que solamente Dios puede dar. Porque es del Padre y del Señor Jesucristo y por supuesto de su Santo Espíritu. Como ya se ha visto, la iglesia no anda muy bien. En Corinto, escrito por allá del 53-54 después de Cristo. 51 después de Cristo. Pero antes de entrar en materia, en los versículos posteriores, Pablo cerrará el saludo bendiciendo al pueblo. O sea, antes de entrar ya en materia, porque esto es solamente la salutación, antes de entrar con algunas de las cosas que ya hemos visto, Pablo les dice, gracia y paz a ustedes. ¿Es parte de un saludo? Sí, es parte de un saludo. Pero es parte de un saludo que recuerda lo que verdaderamente enriquece al pueblo de Dios, que es la paz y la gracia de Dios. Es cierto que podemos llegar a ser difíciles, así que ténganle paciencia a su hermano Richard y tengámonos paciencia todos. Pero cuando Pablo dice gracia y paz a ustedes, creo que algo que debería resonar en nuestra mente también son las palabras de Samuel. Las palabras de Samuel, en algún momento el pueblo de Israel va a pedir un rey. El pueblo va a pecar. El pueblo va a recibir las consecuencias de haber pedido un rey en vez de que Dios sea su rey. Eso lo tenemos en 1 Samuel capítulo 8. Y el pueblo tiene miedo porque reconoce que ha hecho mal. Pero Samuel va a decir lo siguiente, porque Samuel también le dice al pueblo, oye, esto está mal, esto que ustedes están pidiendo está mal. Pero Samuel le dice al pueblo, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes instruiré en el camino bueno y recto. Entonces el pueblo la ha regado. Una vez más. El pueblo la ha regado una vez más. Y Samuel dice, creo que cualquiera de nosotros, si fuéramos Samuel, estaríamos enojados, ¿no? Otra vez la vuelven a regar, ya les habíamos dicho que... Pero Samuel dice, bueno, lejos esté de mí el dejar de pedir por ustedes. Y vamos a ver en la primera carta y la segunda también, si ustedes la llegan a leer, cómo Pablo sigue rogando por este pueblo. Sigue hablando. ¿Qué es lo que hacían los profetas? Tenían el mensaje de Dios, eran receptores del mensaje de Dios y ese mensaje tenía que ser, a veces se enfatiza el hecho de que son receptores del mensaje de Dios y en otras partes se enfatiza esta labor de dar la palabra de Dios al pueblo, que busque el arrepentimiento de este pueblo. En el caso de Pablo, Pablo es un apóstol. Y esto que dice Samuel lo dice justamente después de que el pueblo ha fallado, ¿no? Y si ustedes, hay un comentario de esta carta por un autor que mencionamos al principio, se llama Samuel Pérez Millos, un predicador español, pastor español. Y cuando yo leí el prólogo, o una frase, una dedicatoria más bien que él hace a esta carta, él escribió comentarios de todo el Nuevo Testamento, me llamó mucho la atención la dedicatoria que tiene, porque creo que la dedicatoria que tiene tiene un elemento que tiene que ver con esto que estamos mencionando, ¿no? De que Pablo dice, gracia y paz a ustedes de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre y Señor Jesucristo. En cuanto a, la iglesia tiene muchas situaciones, pero debemos desear y no dejar de rogar por nuestros hermanos. Dice en su dedicatoria, en primera carta a los Corintios, a los muchos cristianos. O sea, ¿a quién le dedica este comentario Samuel, no? A los muchos cristianos que viviendo a Cristo,
pagan el precio de ser verdaderos creyentes. ¿A quién le dedica este comentario? A los creyentes, ¿no? Que pagan el precio de ser verdaderos creyentes mientras siguen las pisadas del Maestro y aman la iglesia que Él ha establecido al precio de su propia vida. A estos, de los que el mundo no es digno, toda mi admiración. Y bueno, no vamos a hacer una predicación de la dedicatoria, porque se tiene que predicar es la palabra, pero lo que tomamos de la dedicatoria es que los que son de Cristo aman la iglesia de Cristo. Y que el ver la situación de esta iglesia, que vamos a ver que queda como ejemplo para nosotros, debe recordarnos que este tipo de cosas pasan y seguirán pasando. Y que cuando estas cosas pasan, nuestro deseo debe ser a nuestros hermanos gracia y paz de nuestro Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que necesita. Eso es lo que necesitamos, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa gracia de Dios, vamos a ver que en esta carta se va a ver en la reprensión de esta iglesia, que Dios quiere que ande en santidad. Así que considerando todo lo que hemos visto, pensemos en nosotros. ¿Podría ser que me he envanecido? ¿Hay algo a lo mejor que pudiera mostrar que he entrado en este proceso? Es algo muy sutil. ¿Hay algo que muestra que me he empezado a envanecer yo, Richard? ¿Estoy amando a Dios y a lo que Dios decide amar? En un momento hay un experto de la ley que le dice al Señor, ¿cómo seré salvo? Solo tenemos la parábola del buen samaritano, ¿no? Llega un doctor de la ley y le pregunta al Señor, ¿cómo seré salvo? ¿Qué he de hacer para ser salvo? Y el Señor Jesús le dice, bueno, ¿qué lees tú? O sea, como diciéndole, ¿qué encuentras en la Escritura? Y le dice, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesús le dice, bueno, haz esto y vivirás. Y dice el texto que este doctor de la ley, intentando justificarse, le dice al Señor Jesús, ¿pero quién es mi prójimo? No, ¿pero por qué intentando justificarse? Pues porque muy probablemente su conciencia lo estaba acusando con, bueno, yo creo que amo a Dios, pero ¿será que amo a mi prójimo? Y esto es lo difícil. Cuando ocurren estas cosas, una iglesia que entre ellos están defraudando, entre ellos están lastimando, entre ellos hay envanecimiento que provoca esto, y aún así puedo seguir amando lo que Dios ama, aún así puedo seguir amando a quien Dios ama. Eso es difícil. Pero bueno, acompáñenme a orar, mis amados hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor te damos por este día. Gracias Señor porque como iglesia podemos reunirnos a cantarte, adorarte, predicar tu palabra, escuchar tu palabra. Y qué duro Señor cuando tenemos que llevar por obra aquello que leemos en tu palabra, pero sabemos, Dios, que no estamos solos. Sabemos que es tu Santo Espíritu, Señor, el que edifica su iglesia. Sabemos, Dios, de que no son hombres, sino de ti, Señor, de quien depende el bienestar de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a tener nuestros corazones sensibles a lo largo, Dios, de todos los días, Señor, siempre, y como iglesia, Señor, a lo largo de lo que estemos estudiando domingos o entre semana. Ver, Señor, cómo tú estuviste siendo paciente, llamando al arrepentimiento a tu pueblo, Señor, en los profetas, en el Antiguo Testamento. Pero también, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo en el Nuevo Testamento. Y cómo nos sigues llamando el día de hoy al arrepentimiento, a amarte a ti, a amarte a otros, a buscar tu honra y tu gloria. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente no podemos nosotros, pero tu Espíritu es el que nos capacita. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.